Bueno, este es mi primer video que subo a este canal desde hace más de 10 años que lo tengo, yo creo. Y realmente es en el primer video en el que hablo, porque tengo algunos otros videos que ahí van a seguir, pero que no tienen nada que ver con lo que voy a hablar ahorita. Esto es por lo que estamos pasando en la actualidad con esto de los charlatanes, en temas de salud específicamente, que es a lo que a mí concierne o corresponde. Y pues es debido a lo que dedico, a lo que me dedico, a lo que estudio y he estudiado sobre salud, lo poco o mucho que yo sepa, ¿ok? ¿Por qué voy a tomar por qué voy a tomar este tema? Bueno, primero es el que está de moda, está de auge, que es la grafología. Y para empezar, pues creo que esta señora María Fernanda ha dicho en Telenacional, en sus redes sociales, en todos lados donde he visto que la grafología y una pluma de color azul se puede bajar de peso. Entonces lo que yo quiero es, con base en estudios científicos, pues demostrar que no se puede, ¿no? A pesar de que pues ya todos han tocado este tema, youtubers, doctores, nutriólogos, entrenadores, todos ya han tocado estos temas. Y bueno, esto lo quiero hacer desde mi perspectiva como entrenador y como nutriólogo, a pesar de que todavía no tengo el título. Pues yo llevo algunos años ya en esto en el área de la salud, eh, y estoy realmente hasta la madre o harto de charlatanes o de gente que se apropia de títulos, sobre todo en este ámbito que es el deportivo en el que yo más estoy enfocado. Llámese entrenadores, expertos en entrenamiento, terapeutas, psicoterapeutas, fisioterapeutas y otros sin fin más. Eh, pues lleva tiempo, realmente lleva añísimos esto, ¿no? Pero con la explosión de las redes sociales, pues es donde más auge ha tenido. Todos los dichos influencers o youtubers que no tienen ni idea de lo que es deporte, de lo que es salud, y que ya porque tienen muchos seguidores, pues se dan este lujo, ¿no? De hablar a la gente como si de veras supieran. Eh, es un mundo de idiotas, sin conocimiento, enseñando a gente que muchas veces no tiene ni idea de la salud, pero que por su necesidad o por la ignorancia de bajar de peso, de curar alguna enfermedad, pues ven a estos charlatanes, a estos idiotas y creen que ellos tienen toda la verdad. Este, Esto ha dado paso a tantos expertos que es muy difícil para uno poder hacer algo con la comunidad, con la familia, con los amigos, cuando uno realmente quiere ayudar. Y simplemente no se puede, ¿no? Porque llegan y te dicen, bueno, acabo de ver en TikTok que esto me va a curar, acabo de ver en TikTok que con esto voy a bajar de peso, pues cuando no es así. En realidad necesitamos de expertos o al menos alguien que haya estudiado o tenga conocimientos eh, con bases científicas para poder ayudar a la gente sobre todo. Em, Vamos a ver ahorita algunas cosas con las que me encontré, porque realmente yo iba a iba a buscar estudios científicos y en relación con esto encontré algunas otras cosas que no estaba buscando. Entonces, como ahorita lo que está en la pantalla, eh, el Instituto de Ciencias Grafológicas. De hecho, yo no estaba buscando nada de eso y me apareció en la búsqueda que quise hacer. Aquí vemos que es del Instituto de Ciencias del Grafismo. Y esto es, me parece... A ver, aquí está. Por ejemplo, diplomado de grafología online, cursos de detección de fraudes de firmas, aula virtual propia. Y este es un psicólogo titulado de la Universidad de Diego Portales de Chile.
y tiene formación en teoría y construcción de pruebas psicológicas en la Universidad de Florida. Estudió un diplomado en grafopsicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha estado enseñando ciencias de grafismo y técnicas proyectivas durante más de 20 años. Bueno, realmente tiene estudios, pero vemos que esto ya es, pues, un instituto, ¿no? En donde están enseñando grafología. En este apartado me encontré con, vamos a ver cuál es, creo que es este. A ver. No, este es otro. Vamos a guardar este tantito. Y creo que es este. Aquí está. Fundamentos científicos de la grafología. Bases neurofisiológicas del análisis de la personalidad a través de la escritura y los grafismos manuscritos. Recopilación y adaptación por Rodrigo Farías Veloso, diplomado en grafopsicología, Universidad Autónoma de Barcelona. Lo leía antes y me di a la tarea de subrayar lo que a mi perspectiva pues es importante de este escrito, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, habla de la grafología científica, es una prueba interpretativa, pero también expresiva y motora, en tanto permite conocer los rasgos de personalidad y otras estructuras dinámicas del carácter a través de la conducta manuscrita del individuo. La escritura, vista desde este punto de vista, es una especie de lenguaje corporal congelado que muestra en el papel la huella fósil de la expresión motora, el patrón de rasgos estructurales característicos de cada individuo. Así los grafismos y la conducta estructural no son otra cosa que una expresión fenomenológica de los rasgos motores y patrones musculares peculiares de cada individuo, que quedan plasmados en el papel. Y la grafología no es otra cosa que el análisis exhaustivo y detallado de esos rasgos. Sin embargo, uno de los mayores cuestionamientos que se realizan a esta técnica tiene que ver con su base científica y con la utilidad de su metodología para obtener interpretaciones fidedignas acerca de la personalidad. Y es por ello que se ha escogido de manera intencional no abordar el carácter científico de la grafología desde la grafología misma. Entonces no sé qué es lo que quiere demostrar al decir que es grafología científica y que da utilidad metodológica para obtener interpretaciones fidedignas acerca de la personalidad, y es por ello que ha escogido de manera intencional no abordar el carácter científico de la grafología desde la grafología misma. En lugar de ello, se citarán investigaciones teóricas y empíricas que abordarán el problema desde una perspectiva ligeramente distinta, pero que pese a ello llegan a conclusiones similares. Se detallan en este artículo trabajos teóricos y empíricos realizados por científicos de la conducta tales como, están ahí todos los nombres, a lo largo de más de 100 años. Pero lo que pude ver es que ninguno de estos estudios tiene menos de 5 años como base científica. Todos estos son del siglo pasado, lo toma de autores muy, muy viejos, como Meravian y Ferris demostraron que un estudio acerca de la comunicación humana, 1967. Si nos preguntamos por la confiabilidad en la medición de un patrón de rasgos motores o verbales, deseamos saber si estas características conductuales o rasgos peculiares no son aleatorias, o si hicimos una observación representativa de su conducta habitual que tendrá a ser relativamente estable en el tiempo. Bueno, rasgos motores, ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Y cuando nos preguntamos por la validez del contenido de una prueba, la pregunta será si esos fenómenos visibles y observables serán verbales o motores. Efectivamente reflejan los rasgos invisibles de personalidad. Por otro lado, sabremos si una prueba tiene validez de constructo si estos rasgos se agrupan siguiendo alguna lógica o patrón, un factor común de rasgos correlacionados entre sí que sea consciente con una teoría psicológica que no permita explicarlo. En los test motores, los factores comunes también se evalúan en base a las tendencias de respuesta de las personas, que en realidad se escribe con base en, pero bueno.
Esos factores se reconocen mediante grupos de variables a los que se tiende a dar respuestas motoras parecidas. Es decir, que las variables de una misma dimensión motora se comportan de manera similar, lo que explicaría el que la variación de una de ellas aumente la probabilidad de la variación de otras variables del factor o dimensión. En resumen, independientemente de si son variables motores o verbales, al estudiar una tendencia o patrón común en las respuestas observables de un individuo ante un test, podemos sacar algunas conclusiones, no solo respecto a su conducta motora, sino también a su personalidad. Sobre el carácter científico de la grafología y sus bases en la conducta motora. La grafología, por ende, solo podrá aspirar a ser científica si se ajusta a los métodos y principios de la ciencia y debe justificar que su metodología sea la adecuada para recabar conocimientos de su objeto de estudio. La personalidad y la sistematización de estos conocimientos en reportes comprensibles para todo el resto de la comunidad científica. Podríamos considerar a la grafología como una ciencia, en tanto es un conjunto ordenado de conocimientos. Sin embargo, para que ostente este título como carácter indiscutible, o al menos se le considere que usa una metodología científica, debemos someter sus leyes, principios y metodologías a la prueba de verificar sus hipótesis mediante la observación y la experimentación. La grafología es una técnica que identifica diferentes conductas motoras del individuo a través de las huellas biométricas que quedan registradas en el papel en los trazos manuscritos. A través de los rasgos escriturales, el análisis grafológico permite reconocer conductas motoras similares en los individuos y, según lo expuesto en el apartado anterior, rasgos psicológicos también similares. El análisis grafológico científico identifica un gran número de ítems estructurales, cada uno asociado a un rasgo de personalidad, y los clasifica en categorías variables como si fuera la respuesta a los ítems de un test. Cada categoría variable se asocia a una interpretación psicológica. Aunque interpretar cada ciclo por separado sea interesante para darle una mirada rápida a los rasgos de la personalidad de un individuo, para la grafología científica lo importante será el descubrimiento de los factores comunes motores evidenciables en rasgos escriturales, que pueden asociarse a un patrón estable y peculiar para responder el test grafológico. Esta muestra manuscrita, ese patrón de respuestas gráficas, será el que nos hable de personalidad del sujeto con mayor confiabilidad y validez. Bueno, aquí pone los antecedentes históricos. Habla sobre el péndulo de Chevreul en 1854. William James y la teoría motriz de la conciencia, 1890. Alexandre Luria, el método de la expresión motriz, 1930. Edmund Jacobson, variaciones de tono muscular como reflejo de procesos mentales, 1932. Bull, la teoría de la actitud emocional preliminar, de 1951. Gordon Allport, estudio de los movimientos expresivos, 1931. Emily Mira López y el psicodiagnóstico miokinético PMK en 1940. Habla de esos estudios que, como ven, ninguno de esos es, yo creo, de 100 años para acá. Como palabras finales dice: como puede apreciarse a lo largo de los diferentes apartados de este artículo, el estudio de la personalidad a través de respuestas motoras y trazos manuscritos tiene una larga data y un enorme cúmulo de investigaciones que han probado su existencia, que en realidad no hay ningún estudio científico en lo que pone ahí. Por tanto, es posible concluir que existe una relación directa entre los rasgos de personalidad y las manifestaciones motoras de un individuo, y que estas conductas motoras son tan expresivas de su singularidad y de los rasgos de su carácter como su respuesta a un test verbal de autorreporte. Y todos estos descubrimientos tienen un impacto en la grafología, en tanto esta analiza una conducta motora a través de los trazos de la escritura y otro tipo de grafismos. Sin embargo, los fundamentos fisiológicos, neurológicos y científicos de la técnica grafológica son reales, sólidos y permiten establecer un punto de partida para abrir curiosidad de más investigadores que, con todas estas nuevas herramientas a su disposición, puedan ampliar aún más el campo de conocimientos existente hoy en día. Son esos grafólogos científicos del presente y del futuro los llamados a desarrollar más conocimientos y técnicas para explorar el universo infinito del alma humana a través de los trazos manuscritos. Bueno, habla mucho, como podemos ver.
de, de los rasgos de personalidad y de las manifestaciones motoras de un individuo. Bueno, nada más voy a ocultar esto. Déjenme ocultar esto, ok. Y si está hablando de rasgos motores, entonces creo que es indispensable que veamos los objetivos de la psicomotricidad. En este apartado empezamos preguntándonos qué fin o fines persigue la psicomotricidad, que es de lo que habla mucho. Y una respuesta válida es que el objetivo de la técnica psicomotriz es lograr el desarrollo de la capacidad de expresión, creatividad y movilidad de las personas a partir de la interacción con su propio cuerpo. La psicomotricidad apunta a favorecer el desarrollo integral del niño y la niña, que tiene en cuenta sus características psicoafectivas y motrices. Además, permite el desarrollo socioemocional, afectivo de los niños y las niñas, ya que adquirir destrezas y habilidades hará que los niños tomen conciencia de sus logros y avances. Esto ayudará a formar su autoestima, como también mejorará las relaciones interpersonales. Tenemos que la motricidad se divide en fina y gruesa. Lo que nos importa en este momento, y según todo lo que afirma el autor, pues es la motricidad fina, que es la de la escritura, que son precisamente esos rasgos con los que un niño empieza a aprender a escribir. Entonces, la motricidad gruesa se refiere a brincos, saltos, movimientos del cuerpo en general, ¿ok? La motricidad fina, en cambio, está asociada con los movimientos que se realizan a través de grupos musculares más pequeños y requieren la coordinación, por ejemplo, del ojo y la mano. Para que esto ocurra son importantes, mientras dure la actividad o actividades, la atención y concentración del niño, de modo que la motricidad fina se desarrolla a través de una serie de movimientos que requieren de mucha precisión, enfocándose en una o varias partes del cuerpo. Se pretende que los niños puedan tomar adecuadamente los objetos, realizando actividades que ayuden a desarrollar la coordinación ojo y mano, coordinación fonética y coordinación gestual. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un estímulo temprano en un niño, si no empieza desde, desde kinder a escribir, a rayar, a hacer movimientos finos precisamente, entonces cuando llega una edad adulta va a ser muy difícil que estos movimientos los tenga muy a la mano, muy al alcance. Por lo tanto, si está hablando de motricidad, si alguien que no aprendió a escribir bien o se le complicó por algún padecimiento, por alguna enfermedad de, neuronal, ¿cómo quieren adivinar sus sentimientos o cómo es esa persona tan solo si él o ella no pudo desarrollarse bien en su infancia? Eso es una parte. Veamos por acá. Esto ahorita, lo que nos vayamos al otro apartado. Por otro lado, tenemos otro estudio. Bueno, no estudio. Me encontré con esto. La verdad es que no sé dónde lo encontré, pero ahí tengo el link. Y dice, Manual Básico de Grafología. Descubre tu personalidad y la de los demás por medio de la escritura. Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística. Autores, María Fernanda Centeno Muñoz y Carlos Marín Hernández. Me di a la tarea de buscar a Carlos Marín Hernández. Encontré, me parece que era un historiador, entonces no puse nada sobre él, por lo mismo, porque no sé si la persona es la misma.
En este manual básico nos da la introducción. Bueno, capítulo 1, Fundamento científico de la grafología. ¿Qué puede ofrecer la grafología? Introducción. ¿Alguna vez recuerdan cuando empezaron a escribir? Habrán notado que al inicio se tenía un trazo débil, pero conforme fuimos creciendo, esta escritura titubeante y dudosa empezó a tener mejor control y mayor fluidez. Pues eso es lo que se define como evolución y control gráfico, es decir, que conforme crecemos, este dominio de útil inscriptor fue haciendo que empezáramos a definir nuestra personalidad. Cuando vemos que la personalidad no tiene que ver nada con el movimiento motor. Desarrollo psicomotor y neuronal del ser humano. Por lo que podemos corroborar que la grafología es una disciplina muy exacta, ya que, bueno, es lo más importante, ahí tendrían que leer todo lo demás, ya que antes tantas probabilidades como son los exteriores, lugar, educación, situación, experiencias, etcétera, y las interiores, mental, alma, conciencia, aprendizaje, etcétera, podemos ver que pueden verse como controladas o no, lo cual implica en un sinfín de opciones finales que nos hace dar una información con muchas cualidades particulares. Se puede decir que todo lo que nos acompaña rodea influye sobre nuestra escritura y vamos a enumerarlo de forma esquemática. Bueno, ahí tiene todo lo que está enumerado en escritura personal. ¿Para qué sirve la grafología? Eso ya lo han dicho miles de veces. Las soluciones que la grafología nos puede dar en estas áreas, y ahí pone propio conocimiento y perfeccionamiento, selección de personal y ascenso en empresas, conocimiento e información de educandos, no sé a qué te refieres, pero bueno, espero que sea esto. Ahí como dice en la marca de agua, es un borrador, ¿ok? Entonces no sé qué persona sea ahí o cuál de ellos son los que estén escribiendo. Orientación profesional y vocacional, te la pongo como diferentes porque son distintas, vale, voy a explicarla y de ahí verás la postura. Conocimiento y dirección de almas, relaciones públicas y ventas, y orientación prematrimonial y matrimonial, conocimiento de los generales enemigos en guerra, o sea, todo lo que podemos ver con la grafología. Podemos decir que la grafología es de alta utilidad siempre que interese profundizar en el hombre, para ayudarle a conocerse, a formarse, a educarse, para convencerle, orientarle en sus problemas inmediatos e íntimos, matrimonio, vocación, carrera o profesión. Pero, y a eso me refería antes, los conocimientos y la especialización del grafólogo irán en la dirección que más le interese, donde habrá más de trabajar duro porque, vuelvo a repetirlo, está todo por hacer. Está. Recordemos que el autor o el interesado en esta disciplina puede, incluso con la ayuda de sus experiencias, vivencias, observaciones y ocupación, puede ir sumando y enriqueciendo esta disciplina. La grafología está abierta a nuevas aportaciones como son la medicina, la publicidad, terapia psicológica, etc. Ya lo han hablado todos, no tengo más que decir ahí. Es por ello que la grafología en mayor o menor medida se emplea en investigación histórica, en peritación caligráfica, en medicina legal, en testamentos hológrafos, etc. Nos vamos a otro apartado que es cerebro y escritura. Para poder explicar que la escritura y con ello la grafología se trata de algo verídico y que todo esto tiene una explicación de origen científico, podemos decir que se escribe con el cerebro, no con la mano, donde hemos escuchado eso. Ya que para entender la acción de la escritura debemos de reconocer que todo movimiento tiene un origen de una instrucción consciente o inconsciente, como lo es incluso el lenguaje no verbal proveniente del cerebro. Desde el punto de vista neurológico, la escritura es una manifestación del funcionamiento del cerebro. Ok, nos vamos a otro apartado, cerebro y percepción del exterior. Una vez que entendemos que la escritura es un proceso neuronal en donde la instrucción o el estímulo son utilizados en nuestro consciente, preconícenle e inconsciente super yo y ello a nivel psicoanalítico pasa a ser un reflejo muscular, un movimiento de flexión y extensión de la cual se imprima una cierta presión, fuerza, intensidad o calibre de tinta y de útil inscriptor. Refleja al final una expresión propia de la personalidad. Con ello podremos pasar al siguiente nivel en donde nos cuestionaremos el valor de lo que se observa en la evidencia.
Si la escritura nos da una información tan importante pero a la vez tan única, estamos corroborando que la grafología es una disciplina que tiene sustentos científicos y por lo tanto tiene validez ante cualquier problema y solución en la que queremos aplicar. Ante este proceso podemos entender algo que en grafología llamamos grafología emocional y que incluso lanzan dos conceptos que son de las palabras estímulo y reflejo. Por aquí tengo otra cosa. No, tipos vamos a ver. Ahí habla de estímulo y reflejo. Bueno. Ya se está metiendo a otra cosa que es las diferencias entre habituación, adaptación sensorial y fatiga para entender otras fuentes alternativas de disminuciones en la respuesta. Volvamos al concepto de reflejo. Un reflejo consta de tres componentes. Un estímulo activa uno de los órganos sensoriales, como los ojos o los oídos. Esto genera impulsos neuronales que se envían al sistema nervioso central, médula espinal y cerebro. Transmisión de los mensajes sensoriales a los nervios motores a través de las interneuronas y los impulsos nerviosos de los nervios motores activan los músculos dando lugar a una respuesta observable. Dados estos tres componentes de un reflejo, existen varias razones por las cuales una respuesta elicitada puede no ocurrir. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es, cuando más estés tú acostumbrado a ciertas cosas, vas a tener menos reflejos ante esa situación. Es de un hábito. Cuando tú formas hábitos, quiere decir que no vas a alterar tanto en ese momento. Simplemente vas a ir agarrando experiencia. A mí me gusta pintar. En todos mis dibujos absolutamente tengo mi misma firma. Y esto es a través de años de pintar. El estímulo que está ocasionando esa pintura en mí cada vez es una reacción diferente. Pero la firma, aunque me olvide de ella porque tardo mucho tiempo en pintar, a veces más de 2, 3 años, regreso a mis dibujos anteriores para copiar o dejar la firma que yo tenía en las nuevas pinturas. Ahí alguna vez habló la señora Marifer que vamos cambiando. Ok, todo está en movimiento, nada es estático. En eso estoy completamente de acuerdo. Todo está cambiando, todo está cambiando, siempre, siempre, siempre. Un minuto no es igual al minuto pasado. Dicho esto, yo me refiero a mi firma porque es lo que yo tengo como presentar mis dibujos, mis imágenes. Si yo cambiara mi firma, entonces no sería esa parte de mí que es el artista. A lo mejor después de un tiempo, de algunos años, la cambiaré, no lo sé. Pero para mí esa firma plasmada en cada dibujo tiene que ser la misma porque es lo que me representa. Y no quiere decir con eso que si yo pongo mi firma quiere decir que soy la misma persona en todos los momentos en que he dibujado. Porque cada dibujo es una expresión diferente de lo que yo sentía en ese momento. ¿Ok? Bueno, volvamos aquí. El cerebro y el acto de escribir. Antes de entrar en las señales que corresponden a las diversas vísceras, será oportuno, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a referirnos también a la enfermedad de Parkinson, conocer de forma asequible y simplificada cómo se forma la escritura. Digo, estos se meten en todo absolutamente. Ahora, hasta en la enfermedad de Parkinson están. Y de hecho, este escrito es de la mamá, que es lo mismo que decía en algún momento la señora Marifer. Si nos vamos aquí a la enfermedad de Parkinson, es la enfermedad neurodegenerativa más común después de Alzheimer. El aumento de su prevalencia se debe a una combinación de factores. En 2016 se registraron 6.1 millones de casos.
y se cree que este valor se duplicará para el 2050, por lo que es considerado un problema de salud pública. Bueno, ¿por qué me metí en esto? Porque tiene que ver con que es neurodegenerativa. Quiere decir que es crónica. Bueno, más bien es una enfermedad crónica que hasta el momento no tiene una cura. ¿Ok? Y esta señora piensa que con la pura escritura va a parar una enfermedad crónica neurodegenerativa. Va de mal en peor esta señora, y por lo que he visto y leído, todo, exactamente todo, lo ha aprendido de su padre. Bueno, ya para concluir este documento dice: nuestro buen amigo José María, gran divulgador en palabras sencillas, nos ha revelado el complejo entramado mental para que nos hagamos una idea de cómo trabajar nuestra mente para producir ese milagro que llamamos escritura. Y no es necesario dar un segundo paso en este camino y enfrentarnos a una enfermedad que recibe el nombre de su descubridor, el doctor James Parkinson. Digo, no entendí bien ahí, pero bueno. Conclusiones. Con todo esto, podemos afirmar que la grafología tiene bases científicas, es decir, que todo lo que escribimos no se trata únicamente de un movimiento escritural accidental, sino de un reflejo de nuestra personalidad que viene de un estímulo externo, en donde además de las variables ya mencionadas, se trata de una expresión inconsciente de toda una instrucción cerebral y se irradia en un movimiento muscular, de la cual viene en él un diverso número de componentes emocionales, físicos y aprendizaje. Bueno, aquí vemos que es un borrador. Está muy largo, no he leído completamente todo el documento, porque dije, si no saco este video ahorita, pues ya no lo voy a hacer. Digo, por cosas que tengo que hacer, ocupaciones, me es muy difícil. Entonces me puse a estudiar un tanto, a buscar fuentes, pero entre todo eso, pues me encontré con esto, que está demasiado largo. No tuve la oportunidad de leerlo. Pero aquí en la última página dice: ¿para qué me servirá la grafología? Las preguntas que te ayudará a resolver la grafología es, en primera instancia, ¿quién soy? Es la pregunta más desconcertante, emocionante y profunda a la que nos sometemos los seres humanos. No se trata de definirse por lo que uno hace ni por el entorno, sino decir, ¿quién soy? ¿Qué es lo que mi piel envuelve? ¿O quién soy yo? Parece una pregunta simple, quizás la más simple, pero no lo es. Conocerse a uno mismo es muchas veces conocer mundos posibles, desarrollarnos, entendernos, aceptarnos y sorprendernos de nuestras capacidades. De todo lo que podemos lograr hacer si sabemos quiénes somos como un punto de partida. Ay, la relación entre cerebro y conducta es innegable y nosotros escribimos con el cerebro, no con las manos, que es lo que vienen repitiendo desde su mamá hasta esta señora Marifer. Al momento que la corteza cerebral asociativa, que cubre los dos hemisferios cerebrales, surgen la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Por lo tanto, la escritura es un proceso neurofisiológico que se vuelve una representación pura del inconsciente. Por ejemplo, muchos pensamos lo que decimos o callamos, pero cuando escribimos no podemos ocultar quiénes somos. Bueno, aquí entramos a otra palabra que es neurofisiología. ¿Ok? Vamos con la neurofisiología. Y para esto, digo, ya no quiero hacer el video demasiado largo para hacer la primera vez. En verdad este tema es demasiado largo, pero vamos con esto. Ciencia Latina Internacional, Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México, marzo-abril 2024, volumen 8, número 2. Vamos a la neurociencia afectiva.
Es un campo de estudio interdisciplinario de reciente desarrollo que intenta responder cuestiones fundamentales sobre la capacidad de las personas para entender a los demás, entenderse a sí mismos y navegar en el mundo social efectivamente. Es de Davis and Modga, de 2019. Una de las variables investigadas en este ámbito es la emoción, siendo actualmente un tema de relevancia en las investigaciones de neurociencia, tendientes a profundizar su conocimiento y comprensión, debido a la importancia reconocida en la experiencia y el desarrollo humano. De esta manera, la neurociencia afectiva es la disciplina que estudia el sustrato nervioso de las emociones, valiéndose de principios, métodos y técnicas de diversas áreas científicas afines, como la neurociencia cognitiva, la psicobiología, la psiquiatría y la psicología. Entiéndase bien, todo esto es área médica, área de salud y profesionales. No charlatanes, no abogados o pseudoabogados que quieren parecer o dar terapias y poner todo lo que ellos dicen como si fuera verdad. Precisamente con el desarrollo de las teorías cognitivas a mediados de la década del 70 surgen propuestas teóricas denominadas teorías evolutivas, las cuales presentan una visión top-down de las emociones, planteando que la activación fisiológica es un aspecto necesario, pero no suficiente para la ocurrencia de la emoción, ya que no hay respuesta emocional sin una previa evaluación cognitiva del estímulo. Vamos abajo. Entramos a perspectivas socioculturales de las emociones. Existirían ciertas emociones básicas que son parte del repertorio filogenético, siendo las funciones homeostáticas más complejas que posee un organismo, y también emociones complejas, con un componente social, que nacen desde el lenguaje y que solo se observan en la especie humana. Emociones como la envidia, los celos, la vergüenza, etc., no se encuentran en el repertorio de otros sistemas biológicos. Estas emociones no son necesarias para mantener la homeostasis funcional, más bien son originadas en el entorno cultural y de esta manera no se presentan de igual forma en todas las sociedades. Muy importante. Teoría de la construcción social de las emociones. A partir de los resultados de múltiples estudios, como por ejemplo 4 metaanálisis con al menos 220 estudios de fisiología de 22.000 sujetos, estos autores sostienen que no existen las emociones básicas y complejas, ni la supuesta universalidad de las emociones, universalidad de las emociones. Tampoco existe paralelismo entre un mecanismo y la experiencia resultante. Es decir, no existe un mecanismo de ira que cause ira. Por tanto, rechazan el esencialismo, es decir, la creencia de que los aspectos designados a una categoría como ira, orgullo, asombro, etc., comparten un mecanismo causal subyacente específico. Esta creencia de que un grupo de instancias de una categoría, por ejemplo miedo, comparten una huella digital o biomarcador, que es de lo que hablaba la señora en su escrito. Un patrón cerebral específico y sincronizado de cambios mensurables en el rostro, el cuerpo, el comportamiento, etc., es una asunción establecida por todas las teorías clásicas de las emociones, tanto que se pretende conocer ese patrón para poder reconocer, identificar y diagnosticar instancias de esa categoría. De hecho, muchas empresas han invertido en el desarrollo de tecnologías para medir las emociones únicamente rastreando cómo se mueven los músculos faciales, cómo cambian las señales autónomas en el cuerpo, cómo cambian las señales eléctricas en el cuero cabelludo, etc. Se cree que estas medidas evalúan las emociones que son naturales y que, por tanto, deberían estar correlacionadas, ya que todas las señales tienen una causa común, la esencia de la emoción. Sin embargo, la mayoría de los datos que se han recopilado muestran claramente que las medidas no se correlacionan entre sí para revelar la esencia de una emoción. Estos autores muestran que la neurociencia no revela evidencia de esencias emocionales, ya que, por ejemplo, los metaanálisis de estudios de neuroimagen no han podido localizar una región específica del cerebro dedicada a una emoción específica. Sostienen que el cerebro no contiene una red intrínseca ni neuronas individuales que esté específicamente dedicada a cada emoción.
Si bien la teoría clásica ha designado a la amígdala como un área emocional, se ha evidenciado que estas neuronas normalmente responden unos 250 milisegundos después de que se muestra una imagen aversiva, lo cual es demasiado lento para hacer la esencia cerebral del miedo. Si se considera que se necesitan más de 500 milisegundos para movilizar un movimiento físico. Incluso alguien con daño aislado en la amígdala, como el paciente SM, puede reconocer correctamente rostros temerosos cuando su atención se dirige hacia los ojos de la cara del estímulo, lo cual se debe al hecho de que los ojos son los puntos más importantes para identificar esta emoción. Asimismo, los estudios que miden los movimientos faciales mediante electromiografía facial no respaldan la existencia de expresiones faciales específicas para cada emoción. Las personas mueven la cara de diversas maneras durante la felicidad, la ira o cualquier emoción. Las acciones que realiza una persona con felicidad dependerán de la situación. Por ejemplo, puede sonreír, llorar, saltar, suspirar, gritar, etc. Lo que haya sido más funcional para esa persona en situaciones similares pasadas. Y su respuesta cardiovascular será igualmente variable en todos los casos de felicidad, porque esas respuestas respaldan la acción. Por lo tanto, no existe una correspondencia uno a uno entre una conducta, un patrón fisiológico y una palabra emocional. De esta manera, las emociones no son fenómenos categóricamente diferentes de las percepciones y cogniciones, y tampoco cada emoción es categóricamente diferente de cualquier otra emoción. No pueden ser causadas por un mecanismo específico diferente y tampoco son causadas ni descritas en términos de sus componentes. En ocasiones diferentes, en contextos diferentes, en estudios diferentes, en una misma persona y en personas diferentes, la misma categoría emocional supone respuestas corporales diferentes. Por lo tanto, lo normal es la variación, no la uniformidad, siendo las personas constructoras activas de sus emociones, no simples receptoras pasivas de estímulos. Los seres humanos no están a merced de unos circuitos míticos de emociones, sepultados profundamente en las partes animales del cerebro evolucionado, sino que son los arquitectos de su propia experiencia. Desde este punto de vista, nunca será posible medir adecuadamente las emociones simplemente midiendo la expresión facial, la conductancia de la piel o cualquier medida física individual, llámese grafología, o conjunto de medidas por sí solas. En la teoría de la emoción construida sin un enfoque de medición multimodal, quizás sea mejor medir la emoción a través de la ontiforme, porque no existe una forma objetiva de determinar cuándo alguien está o no en su estado emocional particular. Las emociones no son fenómenos independientes de la persona, sino construidas por esta. Medir la emoción significa capturar cuándo y cómo se caracterizan los cambios físicos para que sirvan las funciones psicológicas de una emoción. Es decir, seguir a los individuos en su contexto a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Para eso están los psicólogos, los psiquiatras, que tienen una fase de observación, que mínimo te dan consultas de 1 mes, 2 meses, 3 meses, para poder ver qué es lo que tú tienes. Es lo mismo con un nutriólogo, con un entrenador. Ves a la persona una vez y no por eso vas a saber todo lo que tiene. Necesitas verla a través de consultas o a través de entrenamientos, a través de pruebas fiables, de pruebas que ya son validadas. Esto no se hace con una simple escritura sin saber el contexto de la persona. Bueno, llegamos a las conclusiones. En mi intento de poner orden a tantas teorías, diferentes autores han creado un marco narrativo particular, donde las conceptualizaciones teóricas se ensamblan en unos pocos grupos o categorías más amplias, que se podrían agrupar en 3 zonas que van desde las más a las menos esencialistas. En primer lugar, aquellas que sostienen la existencia de emociones básicas. Luego, las que están enfocadas en la evaluación cognitiva. Y por último, las referidas a la construcción psicológica de las emociones. La emoción es un concepto esencialmente controvertido. Si bien todos están de acuerdo en que las emociones existen, se emplean simultáneamente una variedad de significados para ella, y la investigación científica parece insuficiente hasta el momento para resolver el asunto.
tanto que la ciencia de las emociones lucha hoy con los mismos dilemas que hace un siglo. Por tanto, estas teorías deberían ser consideradas al momento de desarrollar comprensiones no solo acerca de las emociones, sino también del comportamiento, la cognición y el aprendizaje, y deberían presentarse de manera explícita para demarcar epistemología y teóricamente las implicaciones que presentan las investigaciones que se desarrollan. Bueno, con esto, dicho esto, expresado y dando, pues realmente es lo que yo pienso nada más, ¿no? Y lo poco que pude encontrar acerca de lo que hablan estos escritos, pues concluyo. Eh, Concluyo este video justo con lo que escuché hoy a una niña de 6 años que le dijo a otro niño de 8 años. De 8 años. Le preguntó, ¿a ti te gusta la ciencia? Y pues me quedé atento a ver cuál era su respuesta. Eh, Ella misma instantáneamente le dijo al niño, ¿no? A mí sí, porque la ciencia hace que pienses más.